Cada año, miles de personas visitan los parques nacionales estadounidenses con la esperanza de disfrutar de hermosos paisajes y un descanso tranquilo en la naturaleza. Sin embargo, a veces, en las circunstancias más normales, ocurren sucesos completamente inexplicables. En el episodio de hoy, conocerás 3 historias reales de desapariciones que no tienen ninguna explicación razonable. Jessica Blackwood, que desapareció literalmente en cuestión de segundos durante un picnic en el Parque Nacional del Monte Rainier. Sarah Levin, que se perdió en un sendero de Yosemite en medio de una espesa niebla y regresó un año después sin ser consciente del tiempo transcurrido. Y 3 amigos pescadores, Luis Méndez, Harry Watson y Oliver Somers, que desaparecieron sin dejar rastro en el Parque Nacional Everglades, dejando intactas sus tiendas de campaña, comida y bote en la orilla de una laguna desierta. ¿Qué pudo haberles pasado a estas personas? Vamos a averiguarlo juntos. En julio de 2000, en plena temporada turística, Jessica y Eric Blackwood, de 28 años, eligieron el Parque Nacional del Monte Rainier, en el estado de Washington, para pasar sus vacaciones. Llevaban mucho tiempo soñando con ver con sus propios ojos los legendarios paisajes en los que se elevan las cumbres nevadas del volcán Rainier y recorrer una de las populares rutas de senderismo. El tiempo prometía ser sorprendentemente despejado, lo que alegró especialmente a la joven pareja, ya que en esta zona el tiempo puede cambiar rápidamente, trayendo niebla y precipitaciones. Según los propios Blackwood, solo tenían previsto hacer una excursión corta, contemplar las vistas de los prados montañosos y las cascadas, almorzar al aire libre y, por la tarde, regresar a la pequeña ciudad de Ashford, donde tenían reservada una habitación en un hotel. La mañana del 14 de julio, aparcaron a la entrada de una popular ruta de senderismo, donde había un panel informativo con un mapa, y se pusieron en marcha. Jessica, más interesada en la fotografía, caminaba a veces más despacio, a veces más rápido, tratando de capturar con su cámara la belleza del bosque, mientras que Eric llevaba la mochila con el equipo, algo de comida, agua y chaquetas. Hacia el mediodía, eligieron un lugar para almorzar, donde una pequeña pendiente se adentraba hacia un arroyo que se veía abajo. El sol brillaba intensamente a través de los altos abetos y pinos, mientras que el frescor de las montañas ofrecía un agradable contraste. Sentados en una manta extendida, comenzaron a comer sándwiches y a discutir los planes para la segunda mitad del día. Según Eric, cuyos recuerdos fueron posteriormente registrados por los empleados del parque, Jessica estaba de buen humor, bromeaba e intentaba fotografiar a una ardilla que se movía entre los troncos de los árboles. Alrededor de la 1 del mediodía se les acabó el agua, y Eric decidió ir a buscarla al arroyo que discurría a unos 20 metros de su campamento. «Me voy un momento», dijo. «Quédate aquí, volveré enseguida». Su esposa se limitó a sonreír y le pidió que no tirara los restos de comida para no atraer a los animales. Cuando Eric se acercó al arroyo, oyó reír a Jessica, una risa femenina cristalina que provenía del bosque. Esto le sorprendió, ya que ella probablemente estaba sentada en su sitio, y la risa sonaba como si viniera de más adentro. «Pensé que había visto algo gracioso o un animal y se había adentrado en el bosque», contó más tarde. «Pero llené la botella, me di la vuelta y decidí volver rápidamente». Solo tardó un par de minutos, pero cuando regresó al lugar donde había dejado la manta con la comida, vio que Jessica no estaba allí. La llamó en voz alta. «Jess, ¿dónde estás?» No hubo respuesta. Entonces se dio cuenta de que todas las cosas estaban en su sitio, incluida la cámara y el chubasquero enrollado, y que el almuerzo estaba a medio comer. No había rastros de prisa, lucha o caída. Al darse cuenta de que algo extraño había sucedido,
Eric fue a buscar a su esposa por los alrededores. Al principio pensó que podría haberse alejado para hacer sus necesidades, pero a unos pocos metros el bosque se hacía más denso y no se veían rastros. Literalmente, en 5 minutos empezó a entrar en pánico. Gritaba cada vez más fuerte, pero solo se oía el silencio entre los árboles. Nadie respondía. 15 minutos después, decidió bajar corriendo por el sendero y al encontrarse con un par de turistas, les pidió ayuda. Estos le ayudaron a peinar un pequeño radio en el interior del bosque, sin resultados. Hasta el anochecer, Eric, con el apoyo de un grupo de voluntarios que se había formado, peinó los alrededores. Llamaron a los guardas del parque, que llegaron con un perro. El perro olfateó las pertenencias de Jessica, corrió hasta el lugar donde habían almorzado y dio vueltas alrededor de los arbustos más cercanos, pero luego pareció perder el rastro o desorientarse. A las pocas horas quedó claro que no se había encontrado a la mujer y que no había posibilidades de encontrarla de inmediato. El parque organizó una gran operación de búsqueda y rescate, en la que participaron varios empleados, voluntarios y al día siguiente, apoyo aéreo con un helicóptero. Pero la búsqueda solo sirvió para confirmar que no se había encontrado ni ropa nueva, ni rastros del campamento, ni gritos de auxilio. Durante las búsquedas, se encontraron con un único objeto, un pequeño hornillo de camping, como se menciona en el informe, que Jessica podría haber llevado en la mochila, fue encontrado cerca del sendero. Pero todo parecía indicar que el objeto había sido simplemente tirado al suelo. No tenía arañazos ni signos de que alguien lo hubiera tirado apresuradamente. Además, ya habían buscado en ese lugar anteriormente, pero no había ningún indicio de su presencia. Es decir, daba la impresión de que el hornillo había sido dejado allí después de que la búsqueda principal hubiera terminado. El perro volvió a perder el rastro en ese lugar y no pudo indicar con certeza la dirección. Los siguientes días de búsqueda ininterrumpida no dieron ningún resultado. Al final de la segunda semana, las autoridades estatales declararon oficialmente ausencia de pruebas e indicios de desaparición violenta. Los padres de Jessica llegaron desde el estado vecino y suplicaron que continuaran la búsqueda. Durante un par de semanas más, voluntarios y guardabosques salieron con radios y campanas, pero la chica no apareció. La zona no presentaba peligros especiales. No había acantilados, animales grandes, la probabilidad de un ataque de oso era baja y, lo más importante, la desaparición se produjo literalmente en un par de minutos. Era un día claro y había gente alrededor. ¿Acaso la chica se había marchado voluntariamente? ¿Pero por qué? Todas sus pertenencias personales, incluida la cartera y las llaves del coche, quedaron en el lugar. Eric, en sus recuerdos, subrayó en repetidas ocasiones que había oído la risa muy clara de su esposa, como si estuviera a pocos metros en el interior del bosque. Además, la risa sonaba alegre, sin rastro de miedo. Pero al volver al picnic, un segundo después, no encontró ni rastro de ella. No había señales de lucha, ramas rotas ni rastros de arrastre, nada. Se parecía mucho a una desaparición repentina en un lugar despejado. La policía, tras concluir la búsqueda, mencionó en su informe: probablemente un accidente o circunstancias desconocidas. No se ha detectado ningún delito. Los familiares de Jessica se devanaban los sesos. No creían en el suicidio ni en la fuga. Además, acababa de terminar su segunda carrera. Quería cambiar de trabajo por uno más interesante y estaba felizmente casada. Una mujer llamada Jessica Blackwood desapareció de un sendero en el monte Rainier después de que su marido se alejara un par de minutos para buscar agua. Se oyó su risa procedente del bosque. Un momento después, silencio, y luego un lugar vacío, una mochila con sus pertenencias y un almuerzo a medio comer. Y el campamento, encontrado poco después a un lado, en un sendero que parecía haber sido ya inspeccionado. No había rastros de lesiones corporales, huellas de huida, ni testigos del secuestro. Versión definitiva. Desaparecida sin rastro,
la búsqueda no ha dado resultados. Sarah Levine, una mujer de 31 años residente en San Francisco, decidió en abril de 1997 hacer un pequeño viaje al Parque Nacional de Yosemite para desconectar del ajetreo de la vida urbana. Tenía un fin de semana libre entre sus horarios de trabajo y, según sus amigos, llevaba mucho tiempo queriendo recorrer el legendario sendero Mist Trail, que conduce a las majestuosas cataratas Bernal y Nevada. Esta ruta es famosa por su belleza y popularidad, incluso en primavera, cuando las aguas están crecidas y las salpicaduras de la cascada pueden convertir el camino en un auténtico espectáculo acuático. Sarah, que era una persona deportista y amante de los retos, decidió que precisamente en abril, cuando la nieve aún no se había derretido del todo en las cimas y el caudal de agua era mayor, podría ver Yosemite en todo su esplendor primigenio. A primera hora de la mañana del 12 de abril de 1997, Sarah llegó al parque en su coche, aparcó en el valle de Yosemite, registró su ruta en el puesto de los guardabosques e informó de que tenía previsto recorrer el Mist Trail, admirar la cascada Bernal y, si le daba tiempo, llegar hasta Nevada y regresar por la tarde. El tiempo era claro y relativamente cálido, el sol calentaba y solo una ligera brisa traía de vez en cuando el frescor de los desfiladeros. Nadie, incluida la propia Sarah, imaginaba que la excursión de ese día se convertiría en uno de los episodios más inexplicables de la historia del parque. El sendero Mist Trail, a pesar de su popularidad, tiene tramos con escalones de piedra muy resbaladizos, especialmente en primavera, cuando las salpicaduras de la cascada lo mojan todo a su alrededor. Sin embargo, Sarah estaba en excelente forma física. Por el camino se encontró con varios turistas y charló con ellos sobre la ruta. Más tarde, muchos de ellos recordaron lo feliz y animada que parecía, diciendo que irradiaba positividad. Cuando se acercaba el mediodía, según el testimonio de un grupo, Sarah estaba sentada en una roca en el mirador sobre Bernal, comiendo algo y fotografiando el arco iris en las salpicaduras de la cascada. Ella misma le dijo a alguien que seguiría un poco más por el Mist Trail, pero que no pensaba entretenerse demasiado. A las 13:00 habló brevemente con un guardabosques que pasaba por la zona y le informó de que todo iba bien y que el sendero no estaba demasiado resbaladizo. A continuación, el sendero asciende hacia la cascada Nevada y atraviesa un claro de pinos y abetos. Aproximadamente a las 14:00, según dos turistas, Sarah seguía subiendo por el sendero, pero nadie la vio más adelante, y entonces, alrededor de las 15:00, en ese intervalo en el que el sendero suele estar muy transitado, ocurrió algo muy extraño, como declaró más tarde un pequeño grupo de 3 jóvenes que estaban escalando un poco más arriba. Estábamos caminando por el Mist Trail y de repente vimos una niebla extraña que apareció en un cielo completamente despejado. Envolvió parte del sendero durante literalmente 1 minuto. La visibilidad era casi nula y luego todo se disipó. En días despejados, la niebla sobre el sendero no es infrecuente, debido a las salpicaduras y la evaporación, pero que sea tan densa y desaparezca tan rápidamente no es habitual. Al mismo tiempo, una mujer que estaba fotografiando las cascadas afirmó que en ese momento vio a una chica, presumiblemente Sarah, de pie en una parte llana del sendero. En un segundo, todo quedó envuelto en una niebla grisácea. Ella apartó la mirada de la cámara y cuando volvió a mirar, ya no había nadie, como si la persona hubiera desaparecido. Decidió que simplemente se había alejado asustada por las salpicaduras. Sin embargo, por la noche, cuando Sarah no regresó al coche y no se comunicó, comenzó la alarma. En Yosemite, si una persona no aparece al anochecer, es posible que se haya quedado haciendo fotos o haya ido al camping, pero los amigos y la familia de Sarah
a quienes ella había avisado de sus planes, se preocuparon. A medianoche, los guardabosques ya sabían que una turista había desaparecido en Mist Trail. Al amanecer, los equipos de búsqueda y rescate llegaron al sendero, peinando cada recoboco, cada grieta, cada saliente rocoso. El resultado fue nulo. En las zonas rocosas no había rastros de lucha, ni la ropa ni la mochila de Sarah. Todo parecía intacto, como si la persona se hubiera desvanecido en el aire. La historia de la espesa niebla en un cielo perfectamente despejado causó especial perplejidad. Se encontró el lugar donde se había visto, pero no había ningún indicio de que alguien hubiera caído o dañado algo. Los perros que olieron a Sarah en las cosas de su coche subieron por el Mist Trail hasta un punto determinado y luego comenzaron a correr de un lado a otro, perdiendo el rastro. En los escalones de piedra que van desde la cascada Bernal hasta el claro cerca de Nevada, era lógico esperar que alguien hubiera visto o escuchado un grito. Pero no hubo nada. Los turistas que subieron más tarde informaron de que el sendero estaba desierto durante un cierto intervalo y que no oyeron ningún ruido, salvo el habitual rugido de la cascada. Durante una semana, las búsquedas a gran escala no dieron ningún resultado. La policía del estado de California incluso pidió un helicóptero para inspeccionar los alrededores, por si la turista se había salido del sendero y había caído en algún lugar del cañón. Pero no encontraron rastros de una caída. Si alguien se hubiera despeñado, normalmente se ve la vegetación arrancada y el cadáver. En el agua no aparecieron cadáveres, objetos personales ni mochilas. Y entonces, un mes después de la desaparición de Sarah, se produjo un extraño giro. En el mismo lugar donde, según los testigos, podría haber desaparecido en la niebla, se encontraron sus objetos personales. Un grupo de turistas que pasaba por allí vio sobre una roca unos objetos cuidadosamente colocados: una gorra, una botella de agua y junto a ella un pequeño cuaderno. Lo más sorprendente es que ese lugar ya había sido registrado muchas veces y no se había encontrado nada. La policía y los guardabosques estaban completamente desconcertados. ¿Cómo podían haber aparecido esos objetos después de tanto tiempo? Volvieron a intervenir los perros, pero sin resultado. Era como si hubieran colocado allí los objetos. Quizás alguien quería dar una señal, pero todo parecía indicar que no llevaban allí mucho tiempo. No estaban polvorientos ni mojados. Los padres de Sarah declararon: «Es absurdo. ¿Alguien está jugando?». Pero no había ninguna pista sobre el posible autor del delito. Al final, el caso quedó archivado como desaparecida sin rastro. El caso se sumó a la triste lista de desapariciones misteriosas en Yosemite. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Cuando ya había pasado un año desde la desaparición, a principios de la primavera de 1998, la policía recibió de repente una llamada de unos turistas. «Hemos encontrado a una chica en Mist Trail. Está desorientada, parece asustada, como si no entendiera lo que está pasando». El equipo de guardabosques que acudió al lugar identificó a la joven como Sarah Levin. Llevaba el mismo traje que un año antes, aunque un poco sucio, pero no raído. Al examinarla, los médicos no encontraron heridas, desnutrición grave ni signos de congelación. Parecía desorientada. No entendía por qué todo el mundo le decía que había pasado un año. Tras un breve interrogatorio, Sarah dijo: «Me perdí durante un día. Me desvié del camino después de esa extraña niebla, pero luego volví al sendero. ¿Ha pasado un año? Es imposible». Y de hecho, según sus sensaciones, la desaparición duró como máximo un día. Según sus compañeros geólogos y la policía, el caso parecía tan inexplicable que los médicos le hicieron toda una serie de pruebas, pensando que podía sufrir pérdida de memoria o un trastorno mental, pero no encontraron ninguna anomalía. Ella recordaba todos los detalles del último día como si hubiera sido ayer, y no hace un año. Para ella, el tiempo se había detenido. El psicólogo solo observó una ligera ansiedad, pero nada más.
Por desgracia, esta increíble historia no tuvo mucha repercusión. ¿Cómo puede alguien desaparecer durante un año en Yosemite y aparecer de repente pensando que solo ha pasado un día? La policía no pudo dar una explicación oficial, solo documentó el hecho. Sarah desapareció en abril de 1997 y reapareció en abril de 1998, en la misma zona. No había rastros de violencia, su cuerpo estaba sano y su ropa no parecía haber pasado un año de vagabundeo. Es como si se hubiera salido de la realidad, susurraban los voluntarios. Los familiares de Sarah agradecieron al destino que hubiera vuelto con vida, pero también reconocían que todo esto sonaba como una especie de salto en el tiempo. Yosemite, anteriormente conocido por sus historias místicas, ahora ha añadido otro episodio extraño, en el que una persona desaparecida en circunstancias misteriosas regresa un año después creyendo que solo ha pasado un día. Es más, sus pertenencias fueron encontradas en el sendero. Pero luego, la propia chica afirma que no perdió nada y que su gorra y su cuaderno estaban con ella en todo momento antes de desaparecer. La versión oficial de la policía. No hay datos suficientes para explicar la desaparición. No parece un montaje, no se ha registrado ningún trastorno mental. El caso sigue sin resolverse. Los comentaristas modernos que respetan el enfoque científico prefieren hablar del fenómeno de la fuga disociativa, pero ni siquiera esta hipótesis explica cómo sobrevivió, dónde se escondió durante un año y por qué no cambió durante ese tiempo. Y para los entusiastas de las teorías paranormales, esto es una indicación clara de un fallo en el tiempo, otra realidad o algún tipo de anomalía. Yosemite sigue guardando sus secretos, y la historia de Sarah Levin ha pasado a formar parte de un archivo de desapariciones muy extrañas y aterradoras, en las que la propia naturaleza parece jugar con el ser humano, borrando las fronteras del tiempo y la lógica. En octubre de 2006, 3 amigos pescadores, Luis Méndez, 35 años, Harry Watson, 30 años, y Oliver Somers, 32 años, llegaron al Parque Nacional de los Everglades, en Florida, para pasar un par de días pescando en aguas tranquilas y poco exploradas. Los 3 eran apasionados de la pesca en mar abierto y apreciaban las tranquilas lagunas, la ausencia de multitudes y la posibilidad de estar a solas con la naturaleza. Por senderos brumosos, se abrieron paso hasta la remota orilla de una de las innumerables lagunas del parque, donde planeaban acampar. Llevaban consigo una pequeña embarcación hinchable que les permitía llegar a lugares donde rara vez pisaba un turista. Según el guardabosques que los recibió el día anterior, los chicos parecían animados y alegres. No hubo ninguna señal de inestabilidad o comportamiento sospechoso, recordaba el guardabosques. Solo preguntaron por las condiciones de la laguna y si era posible acampar allí durante unos días. La zona a la que se dirigían estaba realmente alejada de los senderos principales, un terreno pantanoso, con abundante vegetación de manglares y nidos de caimanes en las cercanías, pero nada extraño para pescadores experimentados. Todo parecía normal. A veces se detenían allí cazadores o aficionados a la pesca solitaria. Durante 2 días, nadie supo nada de Luis, Harry y Oliver. Al tercer día, un guardabosques que patrullaba la zona acuática se fijó en un campamento vacío situado en la orilla, en uno de los terrenos más o menos firmes. Desde el agua se veían claramente 2 tiendas de campaña, una un poco más grande y otra más pequeña, con las puertas cerradas, pero no parecía haber movimiento ni ruidos en el interior. El guardabosques decidió que los pescadores podrían haberse ido a pescar temprano por la mañana, pero resultó que el bote seguía amarrado en la orilla. Esto le pareció sospechoso. Normalmente, cuando los pescadores se van a pescar, utilizan el bote. Cuando el guardabosques desembarcó, vio que el campamento estaba vacío.
No había nadie, aunque la hoguera aún contenía algunas brasas, como si acabaran de arder. Lo más extraño era que la comida seguía sobre la mesa improvisada de piedra. Una olla con algún tipo de sopa, pan intacto, tenedores y cuencos dispuestos. Era como si los hombres estuvieran a punto de comer, pero se hubieran interrumpido y se hubieran marchado. Aunque, ¿a dónde, si el bote estaba allí y las tiendas cerradas? No había rastros de lucha ni de pánico, ni objetos volcados. Todo estaba ordenado. Solo la chaqueta y la linterna de uno de los pescadores yacían junto a la entrada de la tienda, pero parecían haber sido quitados y arrojados apresuradamente. El guardaparques informó inmediatamente a la oficina del parque y, al atardecer, llegó al lugar un equipo de búsqueda y rescate formado por guardaparques y voluntarios locales. Recorrieron la costa llamando a los pescadores por su nombre, pero fue en vano. Al día siguiente se movilizaron más efectivos, incluidos buzos, para registrar la laguna. Tras sumergirse en las turbias aguas, los buzos no encontraron nada más que lodo y algunas plantas submarinas. Un helicóptero que sobrevoló la zona tampoco detectó ninguna figura en los alrededores. Al segundo día de la búsqueda, se produjo un descubrimiento que no hizo más que aumentar el misterio. Hacia el mediodía, uno de los voluntarios que navegaba en una lancha motora por la laguna vio 3 sombreros de pescador idénticos, flotando uno al lado del otro en medio de la superficie del agua. Según la descripción, eran sombreros como de uniforme, que a los hombres les gustaba llevar, viejos panamás de paja con alas anchas. El hecho de que se mantuvieran a flote, estando prácticamente juntos, causó una extraña sensación a los rescatadores. No encontraron nada más en el agua. Los perros utilizados para rastrear la costa no dieron ningún resultado. Nadie vio a los 3, como si se hubieran evaporado en un minuto. Normalmente, si alguien se cae al agua, puede dejar una mochila, chanclas, rastros de lucha, sangre, algo, pero no. Los guardabosques que inspeccionaron el campamento señalaron un orden casi perfecto. La ropa estaba en las tiendas, los documentos y las carteras en bolsas herméticas, la lancha neumática estaba intacta y amarrada, solo que todo estaba desordenado, como si la gente se hubiera marchado de repente. A medida que avanzaba la búsqueda, se barajó la hipótesis de un ataque animal. En Florida hay caimanes y es posible que se produzcan ataques imprevistos, pero se trataba de 3 adultos, físicamente fuertes, y no había gritos ni huellas en la arena. Los ataques de caimanes rara vez son silenciosos, además de que suelen dejar señales de lucha, sobre todo porque no había hielo sobre el que pisar. Estamos en el sur de Florida, donde siempre hay humedad y es fácil dejar huellas, y es muy poco probable que los caimanes se llevaran a 3 personas sin dejar rastro. También surgieron teorías criminales, pero no se encontró nada que las respaldara. Oficialmente, la búsqueda continuó durante 2 semanas sin dar ningún resultado. Los amigos y familiares de los desaparecidos solo tenían preguntas. ¿Qué pudo haberlos obligado a abandonar las tiendas de campaña cerradas y la comida en la mesa sin llevarse el bote? La policía del estado de Florida hizo finalmente una declaración. Se han agotado todos los medios. Los desaparecidos no han sido encontrados. No se puede descartar la versión del accidente, pero no hay pruebas. Los familiares quedaron en la más absoluta incomprensión. Los informes archivados indican que la situación es inexplicable. No se han encontrado rastros de lucha ni se han observado accidentes. A pesar de todas las versiones, no se sabe nada del destino de Luis Méndez, Harry Watson y Oliver Somers, ni siquiera la más mínima pista sobre si están vivos o muertos. A algunos habitantes de los alrededores les gusta contar alrededor de la hoguera que Everglades puede tragarse a cualquiera. Los pantanos están llenos de zonas anómalas, pero eso son solo leyendas. Oficialmente, el caso está cerrado. Desaparecidos sin rastro, sin indicios de desaparición violenta.
Los turistas que visitan ahora las zonas meridionales del parque a veces preguntan: ¿no es aquí donde desaparecieron los 3 pescadores? Los guardabosques suelen encogerse de hombros y añadir que la naturaleza es capaz de dar sorpresas. Y esta historia seguirá siendo un misterio, sin respuestas, en los extensos humedales de los Everglades. ¿Qué opinas? ¿Qué les pasó realmente a estas personas? Compartan sus versiones en los comentarios, denle a me gusta si les ha gustado el vídeo y suscríbanse al canal para no perderse nuevas historias misteriosas. Gracias por vernos. Y recuerden, a veces la naturaleza no solo es hermosa, sino también impredecible e incluso aterradora. Cuídense.